En tres valles estrechos del Indus, rodeados por montañas que durante siglos dificultaron el paso de ejércitos, comerciantes y predicadores, vive uno de los pueblos más singulares del sur de Asia. Son los Kalas, una comunidad que conserva una lengua propia, una religión politeísta, antiguos festivales estacionales y una forma de entender el mundo profundamente unida a los bosques, los rebaños, el agua y la memoria de sus antepasados. No construyeron un gran imperio ni levantaron capitales monumentales. Su historia sobrevivió mediante canciones, genealogías, ceremonias y relatos transmitidos dentro de las familias. Precisamente por la falta de documentos antiguos, viajeros e investigadores inventaron explicaciones fascinantes sobre su origen. La más famosa asegura que descienden de soldados de Alejandro Magno, pero las pruebas disponibles no confirman esa relación directa. La leyenda podía hacerlos conocidos en todo el mundo, pero también podía ocultar su verdadera historia y convertirlos en una fantasía creada por quienes llegaban desde fuera. Los Kalas sobrevivieron en una región donde muchas comunidades abandonaron sus antiguas religiones o fueron obligadas a transformarlas. Sus vecinos cambiaron, surgieron nuevas fronteras y el mundo moderno llegó finalmente hasta sus aldeas mediante carreteras, escuelas, turismo y medios de comunicación. Permanecer aislados podía proteger sus costumbres, pero también limitar sus oportunidades. Abrirse al exterior podía mejorar sus vidas, aunque cada cambio pusiera en riesgo una parte de su identidad. ¿Quiénes son realmente los Kalas? ¿De dónde procede su lengua? ¿Qué significan sus reglas de pureza? Sus sacrificios de animales, sus casas ceremoniales y sus grandes festivales. ¿Por qué sus mujeres utilizan vestimentas tan características? ¿Y cuánto tiempo podrá sobrevivir una cultura de pocos miles de personas frente a las presiones del turismo, las conversiones religiosas y la pérdida gradual de su territorio? El verdadero misterio no es que hayan sobrevivido ocultos entre las montañas, sino descubrir si podrán continuar siendo ellos mismos ahora que el mundo entero conoce el camino hacia sus valles. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Los Kalas habitan en una región montañosa de Chitral, en Pakistán, en los valles de Bumburet, Rumbur y Birir. Su territorio forma parte del Indus, una cadena montañosa donde los caminos estrechos, los ríos rápidos, los inviernos rigurosos y las pendientes condicionaron por siglos la vida cotidiana. Esta geografía ayudó a proteger su identidad, pero nunca los aisló por completo. Los Kalas no constituyeron un imperio ni una civilización centralizada. Fueron y continúan siendo una comunidad etnorreligiosa pequeña, organizada alrededor de familias, linajes, aldeas y obligaciones ceremoniales. Su historia antigua no fue registrada en crónicas propias. Durante generaciones se conservó mediante relatos orales, genealogías, canciones, nombres de lugares y memorias familiares. La ausencia de documentos podía preservar una tradición libre de la mirada extranjera, pero también permitía que otros inventaran explicaciones sobre su pasado y las presentaran como verdades. Su lengua, llamada Kalasa, pertenece al grupo indoario. Está relacionada con otras lenguas de la región, pero posee vocabulario, sonidos y expresiones propias. En ellas se transmiten conocimientos sobre cultivos, rebaños, divinidades, parentesco y paisaje. Perder una palabra puede significar perder una forma particular de describir una montaña, una ceremonia o una relación entre familias. Los relatos tradicionales sobre el origen no forman una versión única. Algunas genealogías sitúan a los antepasados en regiones cercanas del Indus, mientras otras recuerdan movimientos entre valles. Familias enteras podían desplazarse por matrimonios, conflictos, acceso a tierras o presión de comunidades vecinas. La teoría más conocida afirma que los Kalas descienden de soldados de Alejandro Magno. El conquistador macedonio atravesó regiones del actual Pakistán durante el siglo IV antes de nuestra era, y siglos después viajeros europeos buscaron supuestos rastros griegos entre los pueblos montañosos. Ciertos rasgos físicos, la vestimenta colorida, el consumo de vino y algunas costumbres fueron interpretados como señales de origen helénico. Sin embargo, estas comparaciones se apoyaban más en expectativas románticas que en pruebas históricas.
La apariencia de una población no demuestra descendencia directa de un ejército antiguo, y prácticas como la viticultura existieron en muchas sociedades de Asia. La leyenda griega podía atraer atención, turismo y protección, pero también podía convertir a los Kalás en un apéndice imaginario de Europa y borrar su verdadera historia asiática. Los estudios genéticos modernos no confirman una descendencia directa y exclusiva de los soldados de Alejandro. Muestran una población con fuerte aislamiento, deriva genética y vínculos antiguos con grupos euroasiáticos e indoiranios. Su historia biológica es compleja y mucho más antigua que una sola campaña militar. La psicología colectiva se construyó alrededor de la pertenencia al valle, el conocimiento de los antepasados y la participación en ceremonias. Ser Kalás no depende únicamente de la ascendencia. También implica hablar la lengua, conocer las normas rituales, colaborar en festividades y reconocer los espacios considerados sagrados. Las genealogías permiten ubicar a cada familia dentro de una red de obligaciones. Saber quién ayudó durante una ceremonia, quién entregó animales o quién participó en un funeral crea compromisos que pueden durar años. La comunidad podía ofrecer seguridad, apoyo y continuidad, pero también podía exigir que el individuo antepusiera el deber colectivo a sus propios deseos. Los tres valles no son idénticos. Bumburet es el más conocido y recibe mayor cantidad de visitantes. Rumbur conserva una escala más pequeña, mientras Virir posee tradiciones y ritmos propios. Las diferencias locales aparecen en la pronunciación, las celebraciones y las formas de organizar ciertos rituales. Los ríos permiten regar campos estrechos construidos en terrazas. La tierra cultivable es limitada, por lo que el acceso al agua tiene gran importancia. Las familias dependen de cereales, árboles frutales, nueces, uvas y rebaños. Cabras, ovejas y vacas proporcionan leche, carne, pieles y prestigio. La economía tradicional exige cooperación. Los canales deben limpiarse, los cultivos protegerse y los animales conducirse hacia pastos altos durante ciertas estaciones. Un hogar aislado difícilmente podría realizar todas estas tareas sin ayuda de familiares y vecinos. Esta cercanía refuerza la convivencia, pero también reduce la privacidad. Las acciones de una familia son visibles para las demás, y la reputación se convierte en una forma de control social. La generosidad, el cumplimiento de promesas y la participación en ceremonias elevan el prestigio. El incumplimiento puede provocar críticas duraderas. Las montañas protegían a los Kalás de grandes ejércitos, pero dentro de los valles nadie podía esconderse fácilmente de la opinión de su propia comunidad. Durante siglos, los Kalás mantuvieron contacto con comerciantes, gobernantes de Chitral y pueblos vecinos. Intercambiaban productos, negociaban rutas y afrontaban conflictos por tierras, pastos y recursos. No vivían fuera de la historia, participaban en una región donde alianzas y fronteras cambiaban con frecuencia. Su capacidad de adaptación fue una de las razones de su supervivencia. Conservaron elementos centrales de su identidad sin rechazar todo cambio. La lengua, la religión y las ceremonias continuaron, aunque las formas de vivienda, comercio y educación se transformaron. Una cultura que se niega a cambiar puede quebrarse ante la presión exterior. Una cultura que cambia demasiado rápido puede dejar de reconocerse. Los Kalás sobrevivieron caminando durante siglos entre esos dos peligros. El verdadero origen de este pueblo no puede resumirse en una sola batalla, migración o personaje famoso. Es el resultado de generaciones de vida en el Hindú Kush, contactos con comunidades vecinas, aislamiento relativo y transmisión oral. La leyenda de Alejandro ofrece una respuesta sencilla y llamativa, pero la realidad es más profunda. Los Kalás no son restos de un ejército perdido. Son herederos de una historia regional propia, construida en tres valles donde cada río, sendero y montaña forma parte de la memoria. Pero para comprender cómo esa memoria se convirtió en una forma de supervivencia, será necesario entrar en sus casas, observar sus cultivos y descubrir por qué una cabra, un banquete o una prenda bordada pueden revelar la jerarquía completa de la comunidad. La vida cotidiana de los Kalás está determinada por un territorio hermoso, pero difícil. Sus aldeas se levantan en laderas estrechas, cerca de ríos que riegan los cultivos y también pueden volverse una amenaza durante lluvias intensas o deshielos. Cada espacio cultivable es valioso. Las familias construyen terrazas,
reparan canales y organizan el trabajo según estaciones exigentes. La economía tradicional combina agricultura, árboles frutales, ganadería y aprovechamiento del bosque. Se cultivan trigo, maíz, cebada y otros cereales adaptados a la montaña. También crecen uvas, moras, albaricoques, manzanas y nueces. Parte de la producción se consume en el hogar y otra se reserva para festividades, funerales y periodos de escasez. Una buena cosecha podía garantizar alimento y prestigio, pero una inundación, una enfermedad o un invierno prolongado podían borrar en pocas semanas el esfuerzo de todo un año. Las cabras ocupan un lugar central. Proporcionan leche, carne, pieles y abono, pero su importancia supera lo económico. Están vinculadas con sacrificios, banquetes, prestigio familiar y espacios de pureza ritual. Los rebaños se desplazan hacia pastos elevados durante temporadas, y quienes los cuidan deben conocer rutas, fuentes de agua, cambios del clima y zonas peligrosas. La gastronomía calás se adapta a lo disponible. Panés, gachas, cereales cocidos, legumbres, productos lácteos, frutas frescas o secas y nueces forman parte de la alimentación. El vino elaborado con uvas posee una dimensión social y ceremonial, aunque no debe interpretarse como prueba de origen griego. La viticultura existió en muchas regiones de Asia antes de que viajeros europeos compararan a los calás con los macedonios. Los banquetes sirven para alimentar, recordar y organizar. Una familia que sacrifica animales y distribuye comida no solo muestra riqueza, también cumple obligaciones, honra a los muertos, fortalece alianzas y gana reconocimiento. La generosidad eleva el prestigio, pero exige recursos acumulados por meses. El prestigio podía crecer cuando una familia compartía sus bienes, y cada celebración también reducía reservas necesarias para sobrevivir al invierno. La organización social no depende de un rey absoluto. Las familias, los linajes, los ancianos, los consejos y los especialistas rituales participan en decisiones. La autoridad se construye mediante edad, experiencia, conocimiento de las costumbres, reputación y capacidad para contribuir a la comunidad. Un hombre rico podía ser influyente, pero la riqueza sin generosidad podía convertirse en motivo de crítica. Las mujeres participan intensamente en la economía. Trabajan en campos, cuidan animales, preparan alimentos, elaboran prendas y sostienen gran parte de la vida doméstica. Sus vestidos oscuros, con bordados, cuentas y colores intensos, son una de las imágenes más conocidas del pueblo calás. No son disfraces turísticos, comunican identidad, habilidad artesanal y pertenencia. El mundo exterior admiraba aquellos colores como si fueran una ventana a un pasado intacto, pero detrás de cada prenda había trabajo y mujeres que no deseaban ser tratadas como objetos de exhibición. La arquitectura utiliza madera, piedra y barro. Las casas se adaptan a la pendiente y al espacio limitado. En ciertos asentamientos, el techo de una vivienda puede funcionar como terraza o paso para otra. Esta disposición crea aldeas compactas donde la vida de cada hogar está relacionada con la de sus vecinos. La madera cumple funciones estructurales y decorativas. Vigas y columnas sostienen edificios expuestos a humedad, incendios, terremotos y deterioro. El cemento y las láminas modernas pueden mejorar algunas condiciones, pero también modifican los conocimientos constructivos del valle. Existen salones comunitarios y edificios utilizados durante ceremonias, reuniones o funerales. También está la Vaseli, lugar donde las mujeres permanecen durante la menstruación y el parto según normas de separación ritual. Desde fuera, esta institución puede parecer únicamente restrictiva, pero dentro del sistema calás se relaciona con ideas de pureza, protección y orden sagrado. La comunidad podía presentar sus normas como una protección indispensable, pero cada generación debía decidir si aquellas reglas seguían ofreciendo sentido o comenzaban a limitar vidas que también querían transformarse. La infancia transcurre entre familia, escuela, campos y festividades. Los niños aprenden observando y escuchan palabras sobre plantas, animales, lugares y rituales que no podrían aprender solo en un libro. La educación formal abre oportunidades, pero puede restar tiempo al aprendizaje comunitario. Los jóvenes enfrentan una tensión particular. Estudiar fuera del valle puede permitirles obtener empleo y ayudar a sus familias. Sin embargo, una ausencia prolongada puede debilitar su participación en ceremonias y el dominio de la lengua. Regresar no siempre es sencillo si las oportunidades laborales son escasas.
La psicología comunitaria se apoya en la cooperación y la vigilancia mutua. Limpiar canales, reparar caminos, organizar festividades y enfrentar desastres exige colaboración. Al mismo tiempo, una comunidad pequeña conoce los conflictos, matrimonios, deudas y decisiones de casi todos sus miembros. La reputación se convierte en protección y también en presión. Las disputas pueden surgir por tierras, agua, animales, matrimonios o incumplimiento de obligaciones. Los ancianos y otros mediadores ayudan a resolverlas antes de que dividan a familias enteras. El objetivo no siempre es descubrir una verdad abstracta, sino restaurar una convivencia que permita seguir compartiendo recursos. Una familia podía insistir en tener razón y prolongar el conflicto, o aceptar una compensación para conservar la paz. La segunda opción podía evitar una enemistad capaz de durar generaciones. La vida Kalas demuestra que la supervivencia cultural no depende únicamente de rituales visibles. También depende de quien limpia un canal, quien cuida las cabras, quien prepara el pan y quien recuerda una canción mientras trabaja. La cultura se sostiene en tareas repetidas, muchas veces silenciosas. Pero cada actividad cotidiana está conectada con una visión religiosa. Los animales, los alimentos, los espacios y las estaciones no son solo recursos. Pueden adquirir significado sagrado y estar sujetos a reglas de pureza. Para comprender por qué una cabra puede ser riqueza, ofrenda y símbolo a la vez, es necesario entrar en el universo de dioses y ceremonias que organiza toda la vida Kalas. La religión Kalas organiza la vida alrededor de una relación constante entre personas, animales, estaciones, montañas y fuerzas invisibles. No es un conjunto de creencias separado de la vida cotidiana. El cultivo, la crianza de cabras, la menstruación, el nacimiento, la muerte, los banquetes y los desplazamientos hacia los pastos pueden adquirir significado ritual. Los Kalas conservan una tradición politeísta con divinidades relacionadas con la protección, la fertilidad, el ganado, el hogar y los espacios montañosos. Los nombres y relatos varían entre valles, y gran parte del conocimiento se transmite oralmente. No existe un libro sagrado único que permita reconstruir toda la religión de manera definitiva. El conocimiento oral permite adaptar cada ceremonia, pero también hace que una canción pueda desaparecer cuando muere la última persona que la recuerda. Entre las divinidades mencionadas aparecen Dezau, considerado en varias descripciones una figura creadora, Balumae, asociado con la gran festividad invernal, Maandeo, relacionado con altares y protección, y Gestak, vinculada con el hogar y la familia. Estas equivalencias no forman un sistema idéntico en todas las aldeas. La religión también reconoce seres espirituales ligados a montañas, bosques, agua y lugares alejados de los asentamientos. Estos espacios pueden ofrecer protección o peligro, por lo que entrar en ellos exige respeto. La idea de pureza ritual es fundamental. Algunas personas, animales, alimentos, actividades y zonas pueden ser considerados puros o impuros según el momento. Estas categorías no equivalen exactamente a limpieza física, bondad o pecado. Determinan quién puede entrar en un espacio o participar en una ceremonia. La pureza podía conservar el orden religioso y proteger lugares sagrados, pero también podía separar a personas que no siempre aceptaban vivir bajo normas heredadas. La Vaseli es uno de los espacios más conocidos. Allí permanecen las mujeres durante la menstruación y el parto. Desde fuera, esta práctica suele describirse como aislamiento. Dentro del sistema Kalas, expresa una separación ritual, aunque también puede generar debate interno. Las cabras ocupan una posición central porque conectan economía y religión. Proporcionan leche, carne, pieles, abono y prestigio, pero además pueden ser ofrecidas en sacrificio. Entregar un animal significa renunciar a un recurso acumulado mediante meses de trabajo. Su valor ritual depende de que la pérdida sea real. Los sacrificios son dirigidos por personas que conocen las fórmulas, los lugares y el orden de la ceremonia. La sangre, la carne, el fuego, el pan y la bebida pueden formar parte del acto. Después, los alimentos se distribuyen según reglas de parentesco, rango y obligación. Una familia podía conservar sus mejores animales y proteger su riqueza, o entregarlos durante una ceremonia para cumplir con los dioses. La generosidad elevaba su nombre, aunque reducía sus reservas.
Los altares suelen ubicarse en espacios específicos del valle, algunos cerca de bosques, pastos o lugares asociados con una divinidad. La arquitectura ritual no siempre adopta la forma de un templo cerrado. Un altar, un poste tallado o un espacio abierto pueden reunir a la comunidad. La música y la danza son esenciales. Las canciones transmiten genealogías, acontecimientos, nombres de familias y recuerdos de ceremonias anteriores. Bailar en grupo permite reafirmar pertenencia y hacer visible la continuidad de la comunidad. El calendario ceremonial sigue las estaciones. Yosi, celebrado en primavera, marca renovación, fertilidad y el comienzo del movimiento de los rebaños. Durante la celebración hay danzas, cantos, visitas y alimentos compartidos. Uchal se celebra durante el verano y se relaciona con las cosechas, los productos lácteos y la gratitud por los recursos recibidos. La comunidad reconoce la abundancia, pero también recuerda que los meses fríos regresarán. La cosecha podía llenar graneros y permitir banquetes, pero ninguna abundancia era permanente. Cada celebración contenía alegría y advertencia al mismo tiempo. Chaumos, celebrado durante el invierno, es una de las festividades más importantes. Tiene lugar en el periodo más oscuro del año y reúne purificaciones, sacrificios, cantos, danzas, banquetes y ceremonias vinculadas con Balumain. Su preparación puede durar varios días. El invierno representa aislamiento, escasez y peligro. Convertirlo en una gran celebración permite transformar el miedo en cohesión. La comunidad recuerda a sus antepasados, reafirma alianzas y entra en un nuevo ciclo. Los festivales no son espectáculos creados para turistas. Tienen funciones religiosas, económicas y sociales. Organizar uno requiere alimentos, animales, tiempo y cooperación. Cuando visitantes interrumpen ceremonias, fotografían sin permiso o tratan las danzas como entretenimiento, alteran el sentido del ritual. La atención exterior podía generar ingresos y ayudar a proteger la cultura, pero también podía convertir una ceremonia sagrada en una representación diseñada para cumplir expectativas ajenas. Las antiguas prácticas funerarias llamaron la atención de viajeros. En ciertos periodos, los muertos podían dejarse en ataúdes de madera en espacios abiertos, acompañados por reuniones y banquetes. Algunas familias levantaban marcadores de madera. Estas costumbres cambiaron con el tiempo. El funeral permitía expresar dolor y recordar la vida del fallecido. La religión Kalá sobrevivió porque se repitió. Cada generación aprendió observando dónde se colocaba una ofrenda, qué canción correspondía a una estación y quién podía dirigir un rito. Sin esa repetición, las divinidades seguirían mencionándose, pero el sistema perdería su forma práctica. Una creencia puede sobrevivir en un libro, pero una religión viva necesita personas dispuestas a caminar hasta el altar, preparar la comida, cantar y asumir el costo de continuar. La percepción exterior ha oscilado entre admiración y desprecio. Algunos viajeros los vieron como supervivientes de antiguas religiones, otros llamaron superstición a sus ritos. Ambas miradas simplificaban una tradición compleja. La verdadera fuerza de su religión no está en una supuesta conexión secreta con Grecia ni en una antigüedad imposible de medir. Está en su capacidad para vincular economía, paisaje, familia y memoria. Pero esa misma unión la hace vulnerable. Si desaparecen los rebaños, los bosques, la lengua o los espacios ceremoniales, no bastará con conservar los nombres de los dioses para mantener vivo su mundo. La historia de los Kalás no puede comprenderse sin mirar el mundo político y religioso del Hindukush. Durante siglos, la región permaneció fragmentada. Las fronteras actuales no existían, y los valles mantenían relaciones cambiantes con gobernantes, comerciantes y pueblos vecinos. Los Kalás formaron parte de Chitral, donde los gobernantes ejercían autoridad mediante alianzas y tributos. Su posición era frágil. Podían conservar ciertas costumbres mientras aceptaran obligaciones políticas, pero dependían de un equilibrio que podía romperse si cambiaba el poder regional. La montaña podía protegerlos de una conquista rápida, pero no impedir que nuevas religiones, impuestos y ejércitos avanzaran hasta sus aldeas. Al oeste se encontraba Kafiristán, una región del actual Afganistán habitada por pueblos con religiones preislámicas. Aunque no eran idénticos a los Kalás, compartían rasgos culturales del Hindukush.
Viajeros musulmanes y europeos los describieron con nombres generales que ocultaban diferencias de lengua y costumbres. A finales del siglo XIX, el emir afgano Abdur Rahman Khan conquistó Kafiristán. Entre los años 1895 y 1896, la región fue sometida militarmente y gran parte de su población fue islamizada. El territorio pasó a llamarse Nuristán, Tierra de la Luz. Para los Kalás, aquel episodio mostró lo vulnerable que podía ser una religión minoritaria. Ellos no fueron conquistados del mismo modo, en parte porque sus valles pertenecían a Chitral y quedaron fuera de aquella campaña. Una diferencia política tuvo consecuencias culturales enormes. Una línea trazada entre montañas podía separar comunidades relacionadas, pero también dejar a un pequeño pueblo fuera del alcance de una conquista. La supervivencia no significó ausencia de presión. Hubo conversiones, matrimonios con personas de otras comunidades, disputas por tierra y cambios en la relación con los gobernantes de Chitral. Algunas familias abandonaron la religión tradicional, otras reforzaron ceremonias y genealogías por temor a desaparecer. La psicología de una minoría pequeña se construye entre orgullo y precaución. Mostrar una costumbre podía atraer burlas, ocultarla podía debilitar su transmisión. Aprendieron cuándo adaptarse o resistirse. Podían mezclarse con sus vecinos y reducir el riesgo de conflicto, pero cada abandono acercaba la posibilidad de que un día ya no quedara nada que distinguir. Durante el dominio británico, exploradores, soldados y antropólogos describieron el Hindú Kush. Sus escritos conservaron observaciones valiosas, pero también reflejaron prejuicios coloniales. Miraban a las comunidades como objetos de estudio y trataban de clasificarlas según ideas europeas sobre raza y civilización. De esa mirada creció la leyenda de que los Kalás descendían de soldados de Alejandro Magno. El consumo de vino, ciertos rasgos físicos y la ropa colorida fueron usados como pruebas, aunque ninguno demuestra un origen macedonio directo. Los medios modernos repitieron el relato porque ofrecía misterio. Sin embargo, la investigación genética y lingüística no confirma que sean restos de un ejército griego perdido. Su pasado está ligado principalmente a poblaciones antiguas del Hindú Kush y del mundo indoiráneo. Ser presentados como descendientes de Alejandro podía atraer visitantes, pero implicaba que el mundo valoraba más una conexión imaginaria con Grecia que la historia real de los Kalás. La creación de Pakistán en el año 1947 introdujo un nuevo marco político. Los Kalás pasaron a ser una minoría religiosa dentro de un estado de mayoría musulmana. Chitral mantuvo por un tiempo un estatus particular antes de integrarse en la administración pakistaní. La relación con las autoridades y comunidades vecinas no fue uniforme. Hubo cooperación y reconocimiento cultural, pero también denuncias de presión social, discriminación y conversiones controvertidas. La experiencia podía cambiar de un valle a otro. Las escuelas, carreteras y servicios públicos ofrecieron oportunidades. Los niños aprendieron lenguas regionales y nacionales, y algunos jóvenes estudiaron fuera de los valles. Esto abrió caminos hacia empleos, salud y participación política. La educación podía dar herramientas para defender a la comunidad, pero también enseñar a los jóvenes a mirar su cultura como algo atrasado. La llegada de caminos facilitó el comercio y el turismo. Artesanías, alojamiento, transporte y alimentos generaron ingresos. Bumburet, por ser más accesible, recibió más visitantes. Rumbur y Virir mantuvieron ritmos diferentes. El turismo produjo una tensión constante. Los visitantes llegaban para conocer festivales, vestidos y aldeas. Su dinero podía beneficiar a familias, pero también invadía espacios ceremoniales, producía residuos y fomentaba fotografías sin consentimiento. Algunos esperaban hallar una comunidad congelada en el pasado. Si veían teléfonos móviles o ropa moderna, consideraban que la cultura se estaba perdiendo. Esa mirada negaba a los Kalás el derecho a modernizarse sin dejar de ser ellos mismos. El aislamiento podía conservar tradiciones, pero limitar oportunidades. La apertura podía mejorar la vida material, aunque acelerara la transformación de la lengua y los rituales. También surgieron iniciativas para proteger su patrimonio y documentar su lengua. Sin embargo, la protección puede convertirse en control si instituciones externas deciden que costumbres son auténticas. Una comunidad viva no es una pieza de museo. El desafío no consiste en impedir todo cambio, sino en asegurar que los propios Kalás participen en las decisiones.
Ellos deben decidir cómo se enseñará su lengua, cómo se recibirán visitantes, qué lugares permanecerán reservados y qué desarrollo consideran aceptable. El mundo podía ayudar a protegerlos, pero también destruirlos al decidir por ellos en nombre de la conservación. Al terminar el siglo XX y comenzar el XXI, los Calas ya no estaban ocultos. Eran conocidos por investigadores, turistas y medios. Esa visibilidad ofrecía reconocimiento, pero también una nueva vulnerabilidad. Su historia no terminó con una conquista ni con una caída repentina. Entró en una etapa silenciosa, donde cada escuela, carretera, conversión, fotografía y decisión económica podía inclinar el equilibrio. Después de sobrevivir a siglos de presión, enfrentaban una pregunta más difícil: cómo seguir cambiando sin permitir que el cambio borrara la memoria que los había mantenido unidos. La historia de los Calas no termina con una conquista, una derrota militar ni la desaparición de su religión. Continúa hoy, en los valles de Bumburet, Rumbur y Virir, donde cada generación debe decidir qué conservar, qué transformar y qué dejar atrás. Su principal amenaza no es una invasión repentina, sino una erosión lenta que puede parecer inofensiva mientras ocurre. La lengua calasa sigue siendo hablada dentro de muchas familias, pero cuenta con pocos miles de hablantes y compite con idiomas utilizados en la escuela, la administración, el comercio y los medios. Cuando un niño aprende otra lengua obtiene oportunidades, pero si deja de usar la de sus abuelos, también puede perder canciones, nombres de lugares y conocimientos difíciles de traducir. Una lengua puede seguir escuchándose en las calles y parecer segura, pero basta una generación que deje de enseñarla para convertir siglos de memoria en silencio. La escritura y los materiales educativos ayudan a documentar vocabulario y relatos. Sin embargo, una lengua no sobrevive solo porque aparezca en un diccionario. Necesita ser utilizada en conversaciones, juegos, ceremonias y decisiones comunitarias. Muchos jóvenes desean viajar, trabajar en ciudades y utilizar tecnología. Eso no significa rechazo a su pueblo. Una persona puede estudiar y seguir participando en chaumos, hablando calasa o ayudando durante una cosecha. El problema aparece cuando la falta de oportunidades convierte la salida temporal en separación definitiva. Permanecer podía significar cercanía con la familia y continuidad cultural, pero también escasez de empleo. Marcharse podía ofrecer independencia, aunque el regreso se volviera cada año más difícil. La economía está cambiando. La agricultura, los frutales y la ganadería continúan siendo importantes, pero muchas familias dependen de salarios, negocios, transporte, artesanías y turismo. Si una familia abandona los rebaños, no solo pierde ingresos, puede debilitar ceremonias relacionadas con las cabras, los pastos y los sacrificios. Durante los festivales, llegan visitantes atraídos por las danzas, la vestimenta y la religión. Hoteles, tiendas, guías y transportistas reciben beneficios, pero la presencia masiva altera el ritmo ceremonial. Fotografías sin permiso, entradas a espacios reservados, ruido y residuos convierten una celebración religiosa en espectáculo. Algunos visitantes observan a los Calas como personajes de una época perdida y se decepcionan cuando ven motocicletas, ropa moderna o antenas. El turismo podía proporcionar dinero para sostener a las familias, pero si obligaba a representar una versión falsa de la cultura, terminaba comprando aquello que ayudaba a destruir. La protección del patrimonio produce contradicciones. Investigadores y autoridades desean conservar edificios, festivales y lugares sagrados. Sus proyectos pueden aportar recursos, pero cuando una institución externa define que es auténtico, corre el riesgo de congelar a la comunidad en una imagen conveniente para visitantes. Una casa de madera y barro posee valor cultural, pero una familia también necesita seguridad, calefacción y resistencia frente a terremotos o incendios. Conservar la arquitectura no debería significar obligar a vivir en condiciones no deseadas. El reto consiste en combinar conocimientos antiguos con mejoras modernas. El paisaje es inseparable de la cultura. Los bosques proporcionan madera y están relacionados con espacios rituales. Los ríos alimentan canales y campos. Los pastos elevados sostienen rebaños y relatos. Si estos lugares desaparecen por tala, desastres o construcción descontrolada, ninguna grabación podrá reemplazar la experiencia de utilizarlos. Las inundaciones y deslizamientos demuestran la vulnerabilidad de los valles.
Un desastre puede destruir casas, puentes, cultivos y caminos. La reconstrucción suele utilizar materiales modernos, pero cada emergencia puede reducir la arquitectura tradicional y alterar las aldeas. La montaña que protegió a los Calas durante siglos también puede aislarlos cuando una carretera queda destruida o un río arrasa el único terreno cultivable de una familia. La religión enfrenta presiones semejantes. Algunas personas se convierten al Islam, otras permanecen dentro de la tradición Calas. El derecho individual a cambiar de fe debe coexistir con la protección frente a la coerción. En una comunidad pequeña, cada conversión puede tener consecuencias familiares y demográficas profundas. No existe una cifra exacta que determine cuándo una cultura deja de ser viable. Lo importante es si hay personas capaces de transmitir la lengua, organizar festivales, mantener lugares sagrados y enseñar a los jóvenes el significado de las ceremonias. Las mujeres ocupan una posición central. Su vestimenta es uno de los símbolos más fotografiados, pero su importancia no puede reducirse a la apariencia. Participan en agricultura, artesanía, educación y transmisión lingüística. También deben intervenir al decidir cómo se transformarán instituciones como la Baseli y cómo se recibirá a los turistas. Una cultura no se protege usando a las mujeres como símbolos mientras se ignoran sus opiniones. Se protege permitiéndoles decidir qué tradiciones desean continuar y cuáles necesitan cambiar. El futuro dependerá de un equilibrio difícil. Necesitan educación sin pérdida lingüística, turismo sin invasión, desarrollo sin destrucción del paisaje y libertad individual sin desaparición forzada de la comunidad. Ninguna solución será perfecta, porque conservar una cultura viva exige aceptar que continuará cambiando. Los Calas podían convertirse en una imagen inmóvil diseñada para el mundo exterior, o transformarse hasta perder toda conexión con su pasado. Su verdadera oportunidad se encuentra entre ambos extremos, cambiar bajo sus propias reglas. Su historia demuestra que la supervivencia no consiste en repetir cada costumbre exactamente igual. Consiste en conservar la autoridad para decidir. Mientras puedan nombrar sus montañas en su lengua, reunirse durante sus festivales, enseñar sus relatos y discutir su futuro como comunidad, seguirán siendo un pueblo vivo y no una reliquia. El mayor peligro no es que adopten tecnología, estudien fuera o construyan casas nuevas. El peligro es que otros decidan por ellos que deben abandonar y que deben representar. Después de siglos de presiones, la pregunta final no es si los Calas pueden sobrevivir al mundo moderno, sino si el mundo moderno será capaz de acercarse a ellos sin convertir su admiración en otra forma de conquista.